Eh, Hemos estado mirando algunos aspectos de la iglesia y quiero que en esta mañana pensemos algo relacionado con el Evangelio. De verdad, me, me llamó mucho la atención cuando el hermano Rubén eh, esta mañana mencionaba sobre Mateo 28, hablando sobre lo que la Escritura nos habla a nosotros de la gran comisión. Gracias, hermano. Hermanos, una congregación que no predique el Evangelio es una congregación que tiende a desaparecer. No tenga la más mínima idea. Esa es una verdad absoluta. Donde no se predique el Evangelio, va a desaparecer. De hecho, hermanos, por eso vemos en Estados Unidos, en Europa y en tantos lugares donde en años pasados, en siglos atrás, eran tan fuertes, aún enviaban misioneros a nuestros países y ahora son lugares áridos. ¿Áridos por qué? Porque quedaron los que eran y Dios dice que está establecido para el hombre que muera y han ido pasando la eternidad a la presencia del Señor y el mensaje no fue anunciado, no sé por qué. Y hermanos, eso es lo que está pasando. Pero estuve pensando, hermanos, cómo llamar al mensaje y me parece interesante pensar que la iglesia es el pueblo de Dios indicado a predicar el Evangelio. Estuve pensando en esto, hermanos, y a veces encontramos los profesionales que cuando se gradúan les dan unos cartones y ellos ponen en sus oficinas, casi entrando ponen eso y entonces cuando entran las personas que van a ser sus pacientes, sus clientes, pues van a mirar sus credenciales. Pero mis hermanos, nosotros no tenemos credenciales. Nosotros somos un pueblo que adora, que sirve, que alaba al Dios de los cielos. Nosotros somos un pueblo especial indicado para predicar el Evangelio. Yo creo, mis hermanos, que esto que usted ve allí en la pantalla, deberíamos de llevarlo con un orgullo, no un orgullo de egocéntrico, no, un orgullo, una alegría en nuestros corazones de saber que somos hombres y mujeres que podemos llevar el mensaje del Evangelio. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje, hermano, es el mensaje que transformó su vida. O sea, si usted es un hombre salvo, si usted es una mujer salva, usted debe de recordar que es a través del mensaje del Evangelio que usted hoy puede decir que es un hijo de Dios, que usted hoy puede decir que es una hija de Dios. Entonces, hermanos, yo sé que en la congregación somos hombres y mujeres que hablamos de Cristo. De eso yo no tengo ninguna duda. Pero mis hermanos, no nos podemos conformar con lo que hacemos. A veces pienso que con relación al Evangelio, nosotros necesitamos ser personas no conformes con lo que estamos haciendo. Yo creo que necesitamos ir un poco más allá. Debe ser la idea. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Necesitamos ir un poco más allá, porque el tiempo es corto. Hermanos, el tiempo es corto. ¿Cuántos años digamos que el Señor no viene antes de que usted parta, pero cuántos años le quedan a usted en esta tierra? ¿No cree usted que los años que nos quedan serían para utilizarlos, para servirle, para predicar el Evangelio? Dice ahí en Lucas, yo quiero que en esta mañana, no todos los versículos los voy a tener ahí en la pantalla, entonces por favor, me gustaría que todos tengamos Biblia. Dice ahí en Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a orar. Padre, alabamos tu santo nombre y queremos poner este tiempo rogando la dirección del Espíritu Santo, Dios, para que su palabra sea hablando en nuestros corazones y podamos, Dios, mirar los consejos que tiene. Te queremos alabar y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y marqué algunas partes de los versículos porque me llamaron mucho la atención. Y les dijo, así está escrito. Así está escrito, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento se predicó, se habló, se anunció de Jesucristo. Jesucristo no había sido aún encarnado, pero los profetas profetizaron de esta gracia, profetizaron acerca del Señor Jesús. Entonces, así está escrito y mire lo que dice, así fue necesario. O sea, significa que lo que los profetas en la antigüedad anunciaron acerca de Cristo era necesario. ¿Era necesario qué? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, hermanos, no estamos hablando algo que ocurrió a través de un tiempo, no, estamos hablando de algo que cubre toda la esfera del tiempo, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, o sea, en el principio estaba Jesús y desde la eternidad Dios ya estaba pensando en el hombre. Desde la eternidad Dios ya estaba pensando en usted. Desde la eternidad Dios ya estaba preparando porque el Cristo, como estamos leyendo, padeciese y resucitase al resucitase de los muertos al tercer día. Mis hermanos, estas verdades son las verdades o es la verdad que levanta muertos. A veces escuchamos de las señoras que dan remedios, ¿no? Y entonces dicen, mire, tómese esto, que esto sí le va a sanar a usted, ¿no? O sea, y lo dicen, no estoy diciendo que es mentiras, pero lo dicen pues que tómese esto, que esto, mire, puede que usted tenga las fórmulas que tenga, pero yo le quiero decir, esta es la verdadera. Esta es la única que levanta muertos. Esta es la única que levanta al hombre de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Es la única verdad que transforma la vida del ser humano. Es la única verdad que transformó la vida de los que en esta mañana estamos aquí, que sabemos que hemos nacido de nuevo. Y sigue diciendo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Note lo que el Señor está diciendo aquí, que esta verdad que se escribió, esta verdad que era necesario que pasara, esta verdad debe de predicarse y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y qué interesante que dice en su nombre. No, note que no dicen sus nombres, es en el único nombre que hay salvación, es en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro. A veces, hermanos, es triste cuando vemos cómo el hombre pone la mirada en el hombre y sigue al hombre, siguiéndole las buenas o las malas costumbres, pensando que el hombre le va a llevar a un lugar bueno. Pero mis queridos hermanos, es en el nombre de Jesús y es que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque el hombre es un miserable pecador. Porque en el hombre, dice la escritura, que está en el corazón del hombre está de continuo solamente el mal. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, ¿en dónde hay que predicar? En todas las naciones. Alguien podría decir en esta mañana, hermano, a mí me encantaría irme a predicar el evangelio, no sé a dónde, donde tú puedes imaginar. Pero yo le preguntaba a usted, ¿usted lo está haciendo aquí donde está? Porque si no lo haces aquí donde estás, en tu casa, en tu pueblo, en tu barrio, ¿cómo vas a decir que vas a esperar que Dios te mande a sufrir a otro lugar donde difícilmente lo vas a hacer? Entonces, mis hermanos, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, noten ustedes que mandas primero donde estás. En Jerusalén estaban, entonces arranquen desde Jerusalén y ahí sí vayan a todas las
naciones. Y dice en el 48, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y de qué está hablando entonces allí? Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando que el Espíritu Santo vendría a ellos y ellos estarían suficientemente capacitados por el Espíritu Santo para salir a hacer esta labor. Entonces nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Ayúdenme. Desde el momento que nacimos de nuevo. Desde el momento que usted nació de nuevo, según la Escritura, usted fue sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Usted está capacitado para hacerlo. Definitivamente todos somos llamados a predicar el Evangelio. Muy conocido, pero no lo podemos dejar por fuera. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es ¿qué? Hermanos, eso dice la Escritura. El que gana almas es sabio. Somos llamados a esforzarnos con facilidad para hacer tantas cosas que son pasajeras. Y en los mejores de los casos, los mismos mortales nos dicen, bien hecho, ¿no? Entonces nos esforzamos para hacer tantas cosas, en los trabajos, en el colegio, en la universidad, las esposas en las cocinas, las esposas con los niños, etcétera. O sea, tantas cosas que nos esforzamos con dedicación, y otro que es igual a mí, otro mortal dice, hey, bien hecho lo que hiciste. Y eso nos gusta. Nos gusta que nos pongan bien arriba. A veces no me gusta que me pongan bien arriba porque yo sé que cuando me dejan caer me golpeo. Es mejor como que no nos suban tanto. Pero hermanos, pero el Dios eterno dice, el que gana almas es sabio. ¿Cuánta diferencia hay en que otro me diga a mí, bien hecho por lo que hiciste, cuando la Escritura dice que las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas? Entonces, ¿cuánto nos fascina a nosotros que otro me diga, hey, te abrace y te diga, bien hecho con lo que hiciste? Pero cuando Dios dice que el que gana almas es sabio, eso sí no nos interesa. Eso sí no nos importa, hermanos, porque si esa verdad, de verdad, a mí fuera una pasión para mí y para usted, seguramente estaríamos predicando el Evangelio cada vez. Alguna vez yo, con los muchachos en el instituto, yo les decía, miren muchachos, prediquemos el Evangelio a todo lo que se mueva. O sea, a lo que vea que se mueve, predíquele el Evangelio. Hermanos, hay una frase que le hemos dicho tantas veces. Prediquemos el Evangelio no mirando a las personas como cuerpos que tienen almas, sino como almas que tienen cuerpo. Porque cuando usted mira a la persona arrogante, altiva, vemos eso, no, yo no le hablo. Es indiferente conmigo. Pero cuando usted mira una alma perdida, usted va a tener compasión por esa persona y usted va a querer hablarle a pesar de la condición de la persona. Entonces, el que gana almas es sabio. Ganar almas es darle la gloria a Dios. Amén. Hermanos, ganar almas es darle la gloria a Dios. Ganar almas es decir sin palabras que soy salvo. Claro. Usted no necesita decirle a otro que usted es salvo cuando usted habla de Jesús, cuando usted predica de Jesús. Usted no necesita decirle. Una mujer, la hermana Sandra, que está un poquito gordita, la hermana Sandra, cuando va por la calle, ella no necesita decirle a la gente, yo estoy en embarazo, voy a esperar un bebé. Ella no necesita, porque la gente ya sabe, al contrario, se acercan y le dicen, ay, cómo está de bonita, esas cosas dicen. Entonces, es lo mismo, hermanos. Nosotros no necesitamos andar con una pancarta diciendo, soy de Cristo, soy salvo, y ponerle en el carro, como Dios no hay otro, y etcétera, y etcétera. Hermanos, yo no estoy diciendo que si usted le tiene a su carro o a su moto pegado lo que le tenga pegado, pues péguele más si quiere. Pero ¿qué se gana usted con ponerle a su carro o a su moto un montón de cosas y su vida no pasa nada?
Hermano, no funciona. Así no funcionan las cosas de Dios. Entonces, ganar almas es decir sin palabras que soy salvo. Ganar almas es no hacer vana la muerte de Jesús. Cada vez que usted predica el evangelio, usted está diciendo, el Cristo que me salvó, ese es el que yo le vengo a anunciar. Es Él. Hermanos, cuando usted predique el evangelio, no empiece a decir, mire, es que mi congregación, es que los hermanos, eso no es predicar el evangelio. Y gracias por la buena perspectiva que podamos tener de las personas, del lugar. Pero hermanos, cualquiera de nosotros va a fallar. Pero si usted predica de Cristo, jamás la verdad va a quedar tal como es. Entonces, hermanos, ganar almas es no hacer vana la muerte del Señor. Ganar almas es predicar el evangelio. Sencillamente, ganar almas es predicar el evangelio. Si no hay quien predique el evangelio, si no hay almas salvadas, tendríamos que decir que los hombres que tienen el don de maestros y pastores no tendrían mucho para hacer. No quiero decir que los que tienen el don de maestro y los que tienen el don de pastores, no quiero decir que ellos no son llamados a predicar el evangelio. Claro que sí, somos llamados a predicar el evangelio. ¿Quiénes? ¿Todos quiénes? Todos los renacidos. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, ¿usted cómo va a hablar de un mensaje que no ha transformado su vida? Si usted quiere predicar el evangelio, usted principalmente necesita de verdad saber si Cristo es su Señor. Porque si Cristo no es su Señor, este mensaje no es para usted. Usted necesita conocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, ¿por qué es necesario, hermanos? Estuvimos mirando en un estudio pasado sobre los dones espirituales y estuvimos hablando un poco sobre los dones de maestros, de pastores. Entonces, hermanos, los hombres que Dios ha capacitado con estos dones, ellos también tienen que predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? El pueblo de Dios, la iglesia, tiene que predicar el evangelio. ¿Solamente los que tienen el don de evangelista? No, toda la iglesia somos llamados a salir afuera, a predicar, a salir allá, hermanos, a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha capacitado unos hombres, y ese es el orden de Dios. Dios ha capacitado unos hombres con unos dones específicos para que Dios, por medio de los dones que ha entregado a estos hombres, Dios capacita cada vez más a su pueblo. Entonces, el evangelista tiene que ser pionero. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser pioneros. Tenemos que ser esas personas que salimos, hermanos, que no nos quedamos pegados de la pantalla, ¿no? Del televisor, que no nos quedamos con el celular, porque a veces dicen, es que yo no estoy viendo nada malo en el celular. Y es que ¿quién dice que para yo estar haciendo lo malo, tengo que estar viendo lo malo? ¿Me estoy haciendo entender? No, estoy perdiendo el tiempo mirando una cosa que no edifica mi vida. Necesitamos, hermanos, hacer cosas porque decíamos que es para la gloria de Dios. Dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, salgamos y prediquemos el evangelio, dice a toda criatura, como decíamos ahora. Los predicadores del evangelio son los mensajeros de Cristo crucificado y resucitado. Los que predican el evangelio somos aquellos que somos los mensajeros. A mí me gusta decir que los que predicamos el evangelio somos los que vamos y hacemos el mandado. Cuando usted predica el evangelio, cuando almas sean salvadas porque usted predicó el evangelio, sigan dando bajito donde está. O sea, no se suban mucho, no. Quédese quietico. No se levante, no. Quédese donde está. Porque lo único que usted ha hecho es un mandado. Lo único que usted ha hecho es irle a decirle a otro, mire, Cristo manda a decir, Dios manda a decir que Jesús murió en la cruz y usted es un pecador. Eso es lo que usted hizo, no más que eso. Porque, hermano, no nos jactemos tampoco. Ojo con eso. De ninguna manera nos vamos a jactar porque es que yo hablo
Recuerdo una vez un señor que vivía por Prados del Norte y él servía por allá en un lugar y un día me lo encontré y me dijo, "Oh, hermano", así como con la voz de cansado, ¿no? Por la tarde, hermano, es que hoy no sé, no, ni recuerdo, 6, no sé cuántas personas conocieron a Cristo hoy y yo, venga, pues yo me interesó porque yo, venga, entonces cuénteme cómo fue la cosa. Y no, es que yo estuve, hermano, y a no sé a cuántos le hice la oración de fe y tal, bueno, la historia. Y hermanos, me parece tan liviano, hermanos, de verdad. Me parece muy liviano porque, hermano, yo creo que es mejor cuando nosotros le decimos a la persona, esto es lo que le mandan a decir y me voy. Y el Espíritu Santo convence de pecado, al arrepentimiento. Habrán casos, hermanos, habrán casos muy particulares donde las personas seguramente le dicen, venga, yo quiero que me explique más y en fin. Pero hermanos, es mejor que nosotros hagamos lo que la Escritura nos dice. Este mensaje es el único mensaje que viene directamente del cielo. A pecadores el arrepentimiento para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y hermanos, esto es maravilloso. El mensaje del Evangelio es el único mensaje que viene directamente del cielo. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje que sea y que tenga el poder, hermanos, lo que dicen Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. Y esa palabra poder tiene uno de los significados dinamita. Entonces, si esto es una dinamita, yo no conozco cómo es eso, pero digamos que esto es dinamita y yo la está prendido y la tiro allá, luego, ¿qué pasa con esa cosa allá? Eso revienta, eso hace un efecto impresionante. Eso es lo que pasa, hermano, cuando usted deja el mensaje, ese mensaje causa lo que causa. Y por eso usted en esta mañana es salvo. Y vuelvo, si usted sabe que no es salvo en esta mañana o en este día, mire, yo le invito, vaya a Jesús. Él es el único que puede perdonar al hombre de su pecado. Características del evangelista. Tiene temor, tiene amor por el Señor Jesús. Y vamos a mirar, hermanos, los que tienen Biblia ahí, como decía un hermano una vez, que los hermanos saquen la Biblia y los que no se sientan al lado de los que tienen. Segunda de Corintios, capítulo 5. Miren lo que dice 14 y 15. Segunda de Corintios. Dice así la palabra de Dios. Verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, una de las características del hombre que quiere, que anhela predicar el evangelio, tiene amor por el Señor Jesús. Y como decíamos ahora, mis hermanos, tiene amor por él, ¿por qué? Porque es un hombre salvo, es una mujer salva. De no ser así, muy complicado. Aunque les cuento, hay las excepciones. Y yo conozco uno en particular, un caso de un hombre que dudo, lo más seguro es que no es del Señor y ha predicado el evangelio, que recuerde a una persona y esa persona conoció a Cristo, pero eso no es el conducto regular. Tiene amor, pasión por los perdidos, teniendo como ejemplo a su Señor. Hermanos, tiene amor, pasión por los perdidos. Nosotros, hermanos, dice la Escritura, vamos a mirar Marcos 6:34. Dice la Escritura que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero, hermanos, tenemos que hacer una diferencia muy grande entre unirme al incrédulo. Puede ser en un negocio, puede ser cuando un hombre y una mujer mira para casarse, en este tipo de asuntos. Pero hermanos, nosotros los hijos de Dios somos los llamados a predicar el evangelio, y el evangelio se le predica ¿a quién?
a los no salvos, a esas personas. Entonces tenemos que tener amor, pasión. Dicho de otra manera, esa palabra pasión, nosotros necesitamos encarnar la verdad de Cristo. Dice en Marcos 6:34, dice la palabra de Dios, y salió Jesús y vio una gran multitud, hermanos, y mire, y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué impresionante nuestro Señor, tanto para aprender de Él. Y hermanos, necesitamos mirar al perdido. Mire, hermanos, a veces vivimos en la misma casa con padres, hermanos, sobrinos, o sea, tenemos tantas familias. Y ellos saben que nosotros somos creyentes porque venimos a la iglesia, pero no porque nosotros les prediquemos el evangelio. Y hermanos, no puede ser así. Ellos necesitan saber que somos de Cristo porque nosotros les hablamos de Cristo. Predicar el evangelio es una obligación. Miremos lo que dice ahí en 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 9, mire lo que dice el verso 16. Dice el apóstol Pablo, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Hermanos, a veces pensamos que predicar el evangelio es una opción. Y a veces pareciera ser que la empresa es mía. O sea, la empresa es mía y yo miro a quién le hablo de Cristo, ¿no? O sea, como que yo mantengo mi lugar y yo soy el que, hermano, no. Las almas, todo es de Él. Cristo murió, soy redimido porque Él fue el que me salvó y Él a mí me dice que tengo que ir a predicar el evangelio. Hermanos, es una obligación predicar el evangelio. Hermanos, el fruto de un cristiano es que venga y ofrende bastante. El fruto de un cristiano es que se congregue siempre. No necesariamente, hermanos. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Realmente sí. Tenemos que congregarnos y tenemos que hacer todas las otras cosas. Pero mis hermanos, el fruto de un cristiano debe ser otro cristiano. Entonces, se goza cuando el evangelio progresa en otros lugares. Una persona que ama, que desea ver almas salvadas, es una persona, miremos lo que dice ahí en Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 18. Dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que en otros lugares el evangelio es predicado, nosotros tenemos que sentir gozo. Cuando usted se dé cuenta que un hermano, que una hermana en la misma congregación le predicó el evangelio a alguien y esa persona conoció a Cristo, yo espero que en su corazón haya gozo. Yo espero que en su corazón haya alegría, porque alguien le habló de Cristo a un perdido y esa persona conoció. Hermanos, en el evangelio no puede haber rivalidad. No puede haber eso. En el evangelio debe ser transparente, debe ser con gozo y alegría. Está siempre listo para predicar el evangelio en cualquier lugar. Dice ahí en Romanos. Vamos a mirar, hermanitos, por favor. Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el verso 15, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, una persona que anhela, que en su corazón está el deseo de anunciar el evangelio, está siempre listo a predicar el evangelio en cualquier lugar. Hermano, como decíamos, no en la comodidad. ¿Qué tan preparados estaríamos nosotros si tuviéramos que ir a visitar una familia que hay de camino 1, 2 o no sé cuántas horas
en una loma ida y subida y bajada, ¿qué tan preparados estaríamos? Hermanos, debería ser así. Así no nos tuvieran ni siquiera agua en esa casa. Deberíamos de estar dispuestos a hacerlo. No depende ni confía en el poder ni la sabiduría humana, sino en el poder y la sabiduría de Dios. Ahí en 1 Corintios, mis hermanos, 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios, perdón, capítulo 2, mire lo que dice el verso 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire ese 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, nosotros no podemos confiar en nuestra sabiduría. Nosotros no podemos confiar en nuestro conocimiento. Nosotros, hermanos, siempre tenemos que tener claro, hermano, todo lo que usted y yo seamos, escondámoslo y pongamos de frente la obra de Cristo. Pongamos de frente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No, hermanos, a veces me preocupa que a veces hablamos más de nosotros que de Cristo y comenzamos a decir, es que yo, y hablamos tantas cosas de nosotros, es que yo hago esto y yo hago esto. O sea, hermano, lo que usted y yo hagamos, ¿qué cuenta para la salvación del alma de una persona? Hermano, lo que cuenta es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Realmente eso es lo que cuenta. El tema del evangelista está centrado en Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. No tiene mucho para decir de sí mismo, porque el verdadero mensaje es del Señor. El Mateo dice, muy conocido, pero lo vamos a leer, mis hermanos. Mateo capítulo 28, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice en el verso 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos mucho para decir de nosotros, como decíamos ahora. Nosotros necesitamos dar el mensaje de Jesús. Vamos a ir, no necesitamos ser teólogos para anunciar este precioso mensaje. Hermano, no se deje intimidar. Usted puede pensar que usted no tiene la habilidad. Si usted es salvo, puede hacerlo porque el Espíritu de Dios mora en usted. No tenga miedo en hablar de Cristo, porque Él no se avergonzó de usted en la cruz. Dice ahí en 1 Corintios, vamos a mirarlo, 1 Corintios capítulo 15, muy conocido, vamos a leerlo, dice, además del 3, vamos a leer del 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, miremos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo, ¿qué está diciendo? Que él está mostrando el mensaje del evangelio. ¿De dónde recibió el mensaje él? Fue del Señor. No era una cosa de él. Entonces el mensaje del evangelio es un mensaje que nosotros recibimos. Ahora, ese mensaje, lo primero que dice es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Esto es complicado decirle a otro? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo primero. Lo segundo, que fue sepultado. Lo tercero, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo quise poner así como para que, hermanos, miremos que realmente este mensaje no es un mensaje complicado de anunciar. Usted no necesita ir a un instituto, usted no necesita hacer unas clases de no sé qué, hermanos, para poder hablar de Cristo. Todo hombre o toda mujer renacido está en la capacidad de predicar el evangelio. ¿Por qué el centro del mensaje siempre tiene que ser el Señor Jesús? Sencillo, porque Cristo es la cabeza,
el centro, el corazón y la esencia del mensaje. Sencillamente por eso. ¿Por qué es que es Cristo? Porque Él es la esencia, hermanos. Él es el centro, Él es el corazón del mensaje. Vamos a mirar solamente ahí lo que dice Marcos capítulo 1. Es bien, ¿cómo empieza el Evangelio según San Marcos diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios? Hermanos, esto es mucho. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos, esta es la base. No puede haber otro mensaje diferente a ese. Podríamos decir sin la persona del Señor Jesús no hay evangelio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sin la persona del Señor Jesús no hay evangelio definitivamente. El evangelio trae paz al hombre nacido de nuevo. Hermanos, esto me parece impresionante. El evangelio trae paz al hombre nacido de nuevo. Dice en Hechos, lo hemos leído en Romanos 5:1. Vamos a mirar solamente lo que dice en Hechos, capítulo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Verso 36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, el mensaje del evangelio es un mensaje ¿de qué? De paz. Y dicen Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Imagínense la gente cómo sale a las calles, la gente cómo se quita la vida, la gente cómo se desespera en este mundo, hermanos, donde vivimos porque no tienen paz. Y hermanos, la paz está en Jesús. A veces pensamos que la paz está en tener un mejor trabajo. A veces se puede pensar que la paz se tiene cambiando de esposa o de esposo, cambiando de moto, de carro, de ciudad, no sé, lo que sea. Pero hermanos, la paz está en Jesús. Y si usted no tiene esa paz, es porque no tiene a Cristo en su corazón. Es el único mensaje que los pecados son perdonados. Dice ahí en Colosenses, esto es bastante interesante, hermanos. Colosenses 1:14 dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Jesús es en el único que nosotros tenemos perdón de pecados. Impresionante. Los redimidos ahora podemos decir, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, los redimidos, los nacidos de nuevo, podemos decir que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿No les parece a ustedes, hermanos, que es un mensaje demasiadamente impresionante para que usted y yo en esta mañana podamos tener la paz que tenemos? A veces hay enfermedades donde hay que tomar medicamentos por toda la vida. ¿Significa entonces que no somos sanos? Que controlan la enfermedad a través de un medicamento. Pero ¿qué medicamento podría usar el hombre para controlar el pecado del hombre? No hay ningún medicamento que fuera posible. Pero hermanos, Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario y Él no controla. Él quita, Él perdona, Él salva, Él transforma, Él hace todo nuevo. Esto es maravilloso, hermanos. Hermanos, esto debe ser suficiente para no callar ante tal necesidad. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que predicó el Evangelio? Solamente recuerde, ¿cuándo fue la última vez que usted predicó el Evangelio? Ojo, que predicó el Evangelio, ¿no? Según hemos venido hablando. No que usted, bueno, que predicó el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le llamó sabio?
Recuerden lo que dice el proverbio, ¿no? El que gana almas, ¿qué? Es sabio. Entonces, si Dios le dice sabio, ¿es por qué? ¿Cuándo fue la última vez que se tuvo que incomodar por predicar el evangelio? No es que vengan a mi casa, no. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo que incomodarse para poder anunciar el mensaje del evangelio? Cristo murió, mis hermanos, y Él es nuestro Señor. Ojo, Cristo murió y Él es Señor, y Él murió. Ahora, si Él murió y es Señor, yo que soy menos que nada, ¿por qué a veces elegimos comodidades? Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros que hacemos el mandado, debemos esforzarnos a llevar el mensaje para que la obra del Señor cada día sea real, para que tantos que ahora mismo están sin esperanza y lo peor, sin Dios. Hermanos, qué bueno que pudiéramos mirar la necesidad de hablar de Cristo no como un lorito mojado, ¿cierto? Hermano, con entendimiento, con entendimiento. Hermanos, yo pregunto, hermanos, ¿ustedes oran por la salvación de las almas perdidas? ¿Oramos? Porque, hermanos, si usted no ora por la salvación de almas, menos va a predicar el evangelio. O sea, es obvio. Si usted no ora por la salvación de almas, pues claro, pero si usted ora por la salvación de almas, usted se va a identificar más fácil y cuando vaya a predicar el evangelio le va a fluir mejor. Entonces, mis hermanos, vamos a salir, vamos a hablar de Cristo. Hoy por la noche tenemos predicación del evangelio, ¿sí? A las 6:30. Eso significa, hermanos, que no solamente podemos invitar personas, sino que también que apoyamos la reunión del evangelio para que personas conozcan a Jesús. Es posible que el hermano que se para a predicar aquí el mensaje, predicó un buen mensaje, pero es posible que alguien no captó bien lo que el hermano decía, pero vino una persona invitada y usted se acercó a ella y 2 o 3 palabras suyas podrán llevarle al convencimiento más que al mismo mensaje del hermano. Entonces, hermanos, es necesario que apoyemos también la reunión. Eso hace parte, hermanos, porque recuerden lo que decíamos, la iglesia, el pueblo de Dios, ¿qué? ¿Es el qué? ¿Recuerda cuando empezamos? Para predicar el evangelio. Hermanos, tenemos el privilegio, somos los indicados para predicar el evangelio. Entonces, hermanos, podríamos decir que entre todos nosotros hacemos pandilla. ¿Sí? Claro, entre todos nosotros hacemos pandilla, porque el único exaltado, el único grande, ¿quién es? Él. Y nosotros nos gozamos cuando vemos que personas conocen a Jesús. Vamos a orar. Alabamos Dios su santo nombre y damos gracias en este día por su amor. Dios, somos conscientes, mirando tu palabra, que cuánto nos falta, Dios. Pero Dios, también damos gracias porque por el Espíritu que mora en nosotros, muchas veces somos animados para compartir este mensaje. Oramos, Dios, para que como iglesia podamos ser hombres y mujeres dispuestos, Dios, para hacer este trabajo. Es un trabajo, Dios, donde ya todo está cancelado, ya todo está pago. Cristo murió y es suficiente, Dios, para que el hombre pueda ir arrepentido a los pies de Él, para conocerle como el Señor de sus vidas. Quiero orar, Dios, por las personas que están en esta mañana, que no conocen a Jesús. Padre, para que puedan caer postrados a sus pies, arrepentidos de su pecado y empezar una vida nueva con Él. Y a los que ya hemos nacido de nuevo, Padre, quiero orar para que podamos empezar, Dios, esa vida de gozo, de alegría, de paz, pero Dios, sobre todo, esa vida de obediencia, porque como hemos mirado, es necesario, Dios, es una obligación hablar de Cristo, de su Hijo amado. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Ponemos, Dios, el resto de tarde en tus manos
y oramos también por el hermano que va a predicar en esta noche el mensaje del Evangelio. Padre, oramos por la salvación de las almas. Te alabamos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les guarde, hermanos.